Pues estamos aquí con la presencia del economista Bernardo Kosakov para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias por la Gracias. invitación y compartir este momento. No, gracias a vos por estar aquí. Bueno, hace pocos días se cumplió el primer año de la gestión de Mauricio Macri. ¿Crees, Bernardo, vos que sos un especialista justamente en la organización industrial, en el sector productivo, que se ha comenzado a crear las condiciones para la recuperación de la economía argentina tras varios años de estancamiento? Creo que, en términos muy resumidos, la Argentina productiva está dividida en tres grandes sectores que tienen una total correlación en términos de la estructura del empleo y la estructura social. Hay un primer grupo, que es el sector moderno de la Argentina, serán unas 500 empresas, que en realidad están en la frontera técnica internacional, que tienen mucho capital hundido, que son muy competitivas y que tienen que seguir haciendo esfuerzos para mantener sus posiciones de mercado. Y acá encontramos, en términos de ejemplos, la producción primaria agropecuaria argentina, Claro. en donde tiene un conjunto de encadenamientos sumamente interesantes con gente que hace biotecnología, semillas, genéticas, maquinaria autónoma, drones, etcétera. Hay un centenar de empresas que ahora están especializados en servicios basados en el conocimiento y que exportan diseño, que exportan software, bienes culturales y demás. Hay algunas grandes plantas de insumos donde la Argentina es el mejor productor del mundo de petroquímica, de aluminio, de siderurgia. Hay algunos proyectos mineros, ahora quizás los más relevantes, el de litio, el de potasio y demás. Ese es el sector moderno de la economía argentina. Y con esto hay una perfecta armonía en términos del discurso con el gobierno. Su máxima expresión es el Davos que se hizo acá en la Argentina. Esa gente es responsable de un 20% del valor agregado de la Argentina. Pero es responsable de casi todas nuestras exportaciones, de casi todos nuestros gastos de investigación y desarrollo, pero solo es responsable de un 10% del empleo. Muy bien, y después marcás justamente otros dos sectores, ¿no? Así es. Vamos a la parte de abajo. En la parte de abajo hay un 40% de gente que en el mercado de trabajo se expresa por estar en la informalidad, por no tener trabajo, los ninis que no estudian ni trabajan, la gente que tiene planes sociales. Y ese es un 40% de la población en el cual ahí está concentrada la mayor parte de nuestra vergonzosa pobreza. Y ahí aparece un problema muy claro de esa gente de 3 o 4 décadas en donde no tuvo la oportunidad de estar al lado del puesto de trabajo y formarse y tener competencias y oficios, y al mismo tiempo le dimos una educación formal de muy baja calidad. Esto significa que esta gente no tiene las capacidades y competencias para incluirse en la sociedad como debe incluirse con un trabajo formal. Y acá aparece un problema complejo con el gobierno, sobre todo porque en la secuencia de ajuste del gobierno al principio hubo una falla en el tiempo en términos de mirar los impactos sociales. Y cuando se hicieron muchas de las medidas estuvieron más dirigidas a mejorar al sector moderno y el sector quedó complicado. Cuando uno bajaba las retenciones de la minería o del agro, se daban reembolsos a los petroleros o se les pagaban los ingresos reales de este sector. Y se ¿no? les pagaban los dólares futuros o no se cobraban más los impuestos para viajar al exterior y demás. Esto generó sobre este sector que tenía una pérdida de poder adquisitivo un miedo en un sector en el cual tiene baja reputación con la actual administración. Claro. En un segundo momento el gobierno reacciona con costos de reputación notablemente altos y hoy en este momento está gastando más, garantizando que de alguna forma se mantienen los derechos y entendiendo de que tienen que generarse estos mecanismos de compensación, si no la sociedad no es sostenible. Y hay, Bernardo, un sector intermedio, ¿no? Claro, que es donde está la mayor parte de la gente. Y en donde en términos de la industria están las 30.000 empresas que en la convertibilidad dejaron de ser productoras industriales frente al shock de competencia de las importaciones, bajaron sus niveles de integración y donde estaba su amenaza, que eran las importaciones, también estuvo su reestructuración. Y se convirtieron en empresas ensambladoras, en empresas comercializadoras de productos importados. Y ahí lo que uno encuentra son dotaciones de máquinas muy antiguas, escalas muy pequeñas, etcétera.
Ese sector fue muy afectado en la crisis del 98, se recupera en el 2003 y 2007 de una forma notable, pero no tiene una dinámica de cambio estructural. Y del 2008 en adelante, cuando se ponen muy mal las reglas de juego, a esa gente se le controlaba más bien el excedente y se le cerraba la economía para seguir manteniendo, pero esto generó una situación en la cual no invirtieron, no innovaron, no calificaron y están más lejos de la competitividad. Y es acá donde el gobierno dice, bueno, ¿por qué este sector no está invirtiendo? Porque la tasa de inversión es notablemente baja. Frente a esto, cuando uno va a ver a este tipo de empresas, hay responsabilidades de la empresa por una parte, pero hay otra parte, primero, del mercado de trabajo. Ahora, lo que vos decías sobre el primer grupo, estas 500 empresas top de Argentina, es interesante porque vos decís, son las que exportan, son las que invierten en investigación y desarrollo, pero apenas generan el 10% del empleo. Es raro porque todas las recomendaciones dicen, bueno, hay que exportar, hay que invertir en investigación y desarrollo, y sin embargo eso le sirve al 10% de la gente. Además te agrego también... Y eso ayuda para el resto, pero no alcanza. Y esto mismo, hay sectores nuevos, el de energías no renovables es quizás el más interesante. Las exportaciones también además han caído en los últimos años. Las exportaciones, pero cayeron justamente de las cosas que tienen más valor agregado. Y esas se deterioraron a partir del 2008. En términos industriales, las exportaciones... ¿Como producto del atraso cambiario, Bernardo? No solamente el atraso cambiario, sino de la falta de inversión, de la falta de calificación de recursos humanos, de haber avanzado en todos los factores de competitividad no precio. En términos agregados, esos sectores más intensivos en conocimiento, en el sector manufacturero perdieron casi un 37% de sus exportaciones. Estamos hablando de cosas fundamentales que tienen que ver con la estructura económica de la Argentina. Está muy de moda algo que vuelve cada década o cada 20 años, que es por qué la Argentina no fue a Australia. No he leído varios artículos recientes sobre eso. Si tuvieras que responder esa pregunta así muy brevemente, ¿qué dirías, Bernardo? ¿Por qué no somos Australia? Bueno, primero, está muy mal compararnos con Australia. Entre otras cosas, porque tiene una dotación de recursos naturales mucho mayor que nosotros en términos de habitantes y porque los habitantes que tienen, cuando uno ve el mercado de trabajo de Australia, el 60% de la gente tiene terminado estudios terciarios y de alta calidad. Y en esto tiene un patrón de especialización totalmente distinto que nosotros. Fuimos parecidos hasta Australia hasta mediados de la década del 70, pero después divergemos notablemente. Y creo que esto lo que nos llama la atención, que no tenemos, de todos los modelos de desarrollo tenemos que aprender cosas, pero no intentar replicarlos cuando hay contextos que son tan diferentes. Bernardo, nos quedan menos de 2 minutos para redondear y sacar algunas conclusiones y responder un poco a la pregunta que te había hecho al inicio. ¿Ha avanzado el gobierno justamente en generar las condiciones para que estos 3 sectores o algunos de ellos inviertan y generen puestos de trabajo en los próximos años? No, definitivamente sí. Yo creo que hay un ordenamiento de la economía, pero por supuesto veníamos de 4 años muy complicados y esto no se revertió y recién estamos entrando en la base de una L, en donde el tema central primero que tiene que aparecer es señales de horizontes más largos en donde hay un proceso de recuperación de la economía. El aspecto más importante que puede suceder es esta disminución de la tasa inflacionaria, pero al mismo tiempo hay que dar todos los temas de coordinación en donde se puedan tomar estas decisiones de inversión. Y acá vienen todos los temas de infraestructura, de logística, de energía, etcétera, que el gobierno dice que va a hacer muchas cosas, pero la gente espera, bueno, vamos a ver cuándo están. Hay un problema muy complejo en el mercado de trabajo, porque la gente que está fuera del mercado de trabajo no tiene las competencias y cuando uno busca recursos humanos calificados es muy difícil tenerlo y hay un salario en dólares que está muy bien que exista, pero hay que tener la productividad como para poder mantenerlo. Entonces acá viene justamente la necesidad de ver en cada uno de los mercados cuáles son los instrumentos que se pueden utilizar. La macro no ayuda, claramente hay una situación de atraso cambiario, la tasa de interés va a seguir siendo positiva y la presión impositiva no va a bajar. Muchas gracias, Bernardo. No, al contrario. Una reflexión muy importante e interesante de Bernardo Kosakov sobre los temas esenciales para que la Argentina logre alcanzar un crecimiento sostenible en los próximos años, en muchos aspectos sobre los cuales trabajar. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.